Shalom para todos. Vamos a empezar con la parashá de los Shabbat, la instrucción, la enseñanza, dando gracias a Hashem porque nos permite estar reunidos para aprender y poner en práctica su voluntad. Esta parashá es la número 45 del ciclo anual, escogida por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, que dividió el año, el ciclo, en 54 Shabbat, 54 lecturas de la Torá, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Como dice el libro de Hechos. Porque desde tiempos antiguos Moshe es enseñado, es predicado en la sinagoga, en cada ciudad, desde tiempos antiguos. O sea, esto pues no es una invención nuestra. Estamos siguiendo simplemente las buenas costumbres del pueblo de Israel, que también los emisarios de Yeshua siguieron y recomendaron, ¿verdad? Entonces, la parashá número 45 va de Devarim 3:23 al 7:11. Significa, y supliqué, Baet Hanan, y supliqué, rogué, clamé. Este es un clamor de Moshe. ¿Para qué? El Eterno le dejara entrar en la tierra prometida, ya que el Eterno le había negado, como bien sabemos, en una anterior parashá estudiamos que el Eterno le negó la entrada a Moshe a la tierra prometida por el pecado o el error que él cometió de no haber santificado su nombre. Cuando le golpeó la roca 2 veces, y Hashem le había ordenado que simplemente le hablara a la roca, para que la roca diera agua, y allí pues extrajimos una enseñanza muy bonita para nuestras vidas, que si una roca, que es algo inanimado, ¿cierto?, puede dar aguas, cuanto más nosotros, que somos seres vivos, somos creados a imagen y semejanza de Hashem, podemos dar aguas, como dijo nuestro Mesías, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Bien, también tenemos la Haftará Isaías 41-26, que nos leyó el hermano Edison, y tenemos los escritos de los emisarios, Lucas 3:2 al 15, que leeremos en horas de la tarde. Hoy es 11 de Ab, quinto mes de 5780, que corresponde al 1 de agosto del 8º mes del año 2020, año secular, año occidental. Bien, entonces Baet Hanan significa, como les decía, supliqué, verbo de donde viene aquella sección del Shaharit, que es la oración en la mañana que hacen los judíos entre semana, llamado el Tajanún. El Tajanún, entonces de allí viene pues esa palabra Baet Hanan, de suplicar, de rogar, de clamar al Eterno. Entonces dicen los sabios de Israel que Moshe pidió 515 rezos, hizo 515 rezos o 515 plegarias a Moshe, al Eterno, para que lo dejara entrar. Moshe sabía la importancia que tiene la tefilá para el Eterno, ¿verdad? La tefilá es un medio de unión, es un medio de unión tan estrecho entre el Eterno y su pueblo, es un medio de unión muy estrecho, es digamos, un canal de comunicación entre Hashem y su pueblo. Entonces es algo bien importante, ¿no? La oración, la tefilá, estar en permanente tefilá, conversación con el Eterno. En la tefilá nosotros, digamos que nos juzgamos a nosotros mismos. En la tefilá nos miramos nuestra condición, ¿verdad? Exponemos a Hashem todo nuestro ser, abrimos nuestra boca, también para alabarle, ¿no? Exaltarle. También abrimos nuestra boca para hacer peticiones por los demás, para interceder y también pues para mirarnos a nosotros mismos. Entonces dicen los sabios que aquí Baet Hanan es un profundo ruego, o sea, no es que simplemente Moshe le dijo a Hashem, déjame entrar a la tierra prometida y ya, ¿cierto? No, esto fue algo profundo, ¿cierto? Esto fue algo repetitivo, ¿sí? Entonces, por eso dicen los sabios que
Moisés hizo aproximadamente 515 ruegos al Eterno para que lo dejara entrar. ¿De dónde sacan ellos esto? Bueno, 515 en la gematría, o sea, el valor numérico de las letras en hebreo, corresponde a la palabra Baet Hanan, y supliqué. Entonces, las letras que componen la palabra Baet Hanan suman 515. ¿Y para qué suplicaba a Moisés? Moshe a Hashem para que le dejara entrar o le permitiera pues entrar a la tierra de Israel. Dice también en Midrash que Moisés aprendió esto de los malajim, de los ángeles, que oran o rezan a Hashem 515 tefilot diarias. Eso está en Midrash Teilim 18:32. También dicen los sabios, el rabino Yehoshua nos dice que si hacemos la cuenta de 3 tefilot diarias, los judíos rezan 3 veces al día, que son en la mañana, en la tarde y terminando la tarde. Shacharit, Minha y Arbit. De acuerdo, pues ellos dicen que de acuerdo a las oraciones que hicieron los patriarcas. Abraham oraba en la mañana, Isaac oraba en la tarde y Jacob oraba terminando el día, ¿verdad? Entonces de allí ellos obtienen los 3 rezos diarios. Entonces dice el rabino Penei Yehoshua, dice que si hacemos la cuenta de 3 tefilot diarias, excluyendo la del Shabbat, porque en Shabbat no se hacen peticiones personales, nos da un total de 7 meses. Es decir que Moshe Rabenu empezó a suplicar el 7 de Tishrei Shacharit y terminó el 7 de Adar, también por la mañana, de tal forma que antes del rezo de la tarde llegó el tiempo cuando él tuvo que dejar el mundo, ¿no? Cuando ya él subió al monte de Pisga y entregó su vida, ¿no? Si alguien en la historia del pueblo judío supo pedir y tuvo los méritos para hacerlo, fue Moshe, pues hablando del pueblo judío de antaño. Ahora, la pregunta que todos nos podríamos hacer es por qué Hashem le dijo, basta ya, o sea, no me hables más de este asunto, sabiendo pues que Moshe obtuvo unos méritos, fue un hombre sabio, fue un hombre totalmente sujeto a la voluntad de Hashem, solamente pues falló en una ocasión, pero dice allí, cuando miramos el hebreo, cuando miramos nosotros el hebreo, vemos que allí cuando Hashem le dice bástate o basta ya, es la palabra raplaj, en hebreo, raplaj, que significa ni una tefila más, le dice Hashem. Literalmente Hashem le dice ni una tefila más, o sea, ni una oración más. Entonces, de allí deducen los sabios que la respuesta pues es muy sencilla. El rey del mundo, Hashem, pues ya no tenía forma de negarle el ruego si pedía una sola vez más, ¿verdad? Y creo que nosotros, los padres, hemos experimentado esto cuando un hijo nos ruega y nos ruega y nos ruega y nos ruega. Incluso a veces terminamos cediendo, ¿verdad?, a los caprichos de nuestros hijos. Y en este caso, pues, Hashem, como un buen padre, que ve a su hijo, a Moshe, y sus méritos y todo, pues le tiene que decir, ni una oración más, no me vuelvas a decir más de eso, no hablemos más de ese asunto porque vas a terminar convenciendo, ¿verdad? Y es que, ¿verdad?, la tefilá es muy poderosa. Como dice la oración del justo, ¿verdad? Puede o tiene mucho poder. Entonces, allí Hashem le dice, ni una tefilá más, no se hable más del asunto porque me vas a terminar convenciendo. Bendito sea su nombre, que tenemos un Padre amoroso. Bien, entonces quería pues hacer como esta pequeña acotación sobre el nombre de Baet Hanan, que significa supliqué, y que nos deja una muy bonita enseñanza, y es el orar, perseverar en la oración, ¿cierto? Como nos da también su majestad Yeshua, nuestro maestro, nos da unas instrucciones acerca de orar, de insistir, de perseverar en la oración, y nos da una parashá muy bonita sobre el juez que no atendía ni a la voz de Dios, dice, pero iba una viuda pues todo el tiempo a molestarle y a decirle que le hiciera
justicia de su adversario, y pues el juez termina haciéndole la justicia, ¿verdad? Bien, entonces en esta parashá entramos a la segunda parte del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, que también se llama Deuteronomio, que significa segunda ley, que recibe también el nombre de Mishneh Torah, como hemos estudiado, o repetición de la Torah. También recibe el nombre del libro de las reprobaciones, por la reprimenda o las exhortaciones que Moshe hace acá al pueblo. Entonces, en esta segunda parte del libro de Devarim, pues encontramos la repetición de la Torá, de la ley, con advertencias, exhortaciones. Esto lo vemos pues en el capítulo 4, 1 al 11, 32. Y es así como en la parte del capítulo 3, Moshe hace su último intento, ¿no? De suplicarle al Eterno que lo deje entrar a la tierra prometida. Petición pues que es denegada por Hashem, como lo comentamos. Luego en el capítulo 4, Moshe manda a Israel a obedecer a Hashem, y en el capítulo 5 se tiene entonces una repetición de los 10 mandamientos o palabras. También que observamos lo pudimos escuchar en Éxodo capítulo 20. En el capítulo 6 nos encontramos con el gran mandamiento de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en el capítulo 7, Moshe le muestra a Israel que es el pueblo escogido y le muestra las bendiciones de la obediencia. Este es pues un resumen de los temas de la presente parashá. Ahora pues vamos a mirar los mandamientos que aparecen en esta presente parashá. Son 12 misbot, 12 mandamientos, del 4.16 al 4.27. Rápidamente vamos a mencionarlos. Mandamiento 4.16, no desear lo que pertenece al prójimo, a nuestro prójimo. Deuteronomio 5.18. Mandamientos 4.17, el precepto de la unicidad de Hashem. Deuteronomio 6.4. Mandamiento 4.18, el precepto de amar a Hashem. Deuteronomio 6.5. Mandamiento 4.19, el precepto de estudiar la Torá. Deuteronomio 6.7. Mandamiento 4.20, el mandamiento de recitar el Shema cada mañana y tarde, Deuteronomio 6.4. Mandamiento 4.21, el precepto de usar tefilín de la mano, Deuteronomio 6.8, que son las correas que se pone el pueblo judío en la mano. 4.22, el precepto de usar tefilín en la cabeza, o sea, el rollito acá en medio de la frente, Deuteronomio 6.8, también lo usa el pueblo judío. Mandamiento 4.23, el precepto de la mezuzá en las jambas de la casa, el rollito de pergamino con las porciones de la Torá de Deuteronomio 6.4 al 9 y Deuteronomio 11.13 al 21. Eso va allí dentro de la cajita, un rollito, y se coloca en las puertas de las casas. Mandamiento 4.24, no poner a prueba a un verdadero profeta, a un grado indebido, Deuteronomio 7.16. 4.25, el precepto de matar a las 7 naciones, porque ya habían, como estudiamos la parashá pasada, ya habían colmado la copa de Hashem, es decir, ya se habían sobrepasado el límite, ya habían pasado a un punto de no retorno. Deuteronomio 7.2. Deuteronomio 4.26, no mostrar misericordia a los adoradores de ídolos, Deuteronomio 7.2. Y el mandamiento 4.27, que es no formar lazos matrimoniales con adoradores de ídolos, Deuteronomio 7.3. De esto pues también se nos dan instrucciones por medio de los apóstoles, de los enviados del Mesías, especialmente de Shaul de Tarso, ¿cierto? Cuando dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? En este caso, pues, con adoradores de ídolos. Y muy importante esto también para nosotros, ¿sí? Y sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Estar muy pendientes. Instruirlos, ¿no? Instruirlos sobre todo en la Torá y mostrarles verdaderamente el beneficio de que formen lazos matrimonial con una mujer virtuosa, una mujer temerosa de nuestro Padre Eterno. Bien. Igualmente para las hijas también, obviamente, mostrarles que deben unirse con hombres temerosos de Hashem, ¿correcto? Para que les vaya bien en su vida y no sufran.
Bien, vamos a, de esta enseñanza, hacer énfasis en un verso, que es el verso 4, Deuteronomio 4, 1, dice, ahora pues, oye Israel, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Hashem Elohim de vuestros padres os da. La primera frase, la primera parte de este verso dice, ahora Israel escucha, Beatá Israel Shema. Beatá Israel Shema en hebreo significa ahora Israel escucha. Esta frase pues, es muy parecida a la famosa frase de Deuteronomio 6.4, Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel, ¿verdad? Y recuerden cuando un joven le pregunta a Yeshua de que cuáles son los principales mandamientos de la Torá. Le dice, Shema Israel, escucha Israel, ¿cierto? Entonces, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, ¿cierto? Y el segundo es parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, esta primera parte de este verso, 4.1, capítulo 4.1, empieza con, ahora es Israel escucha, Beatá Israel Shema. Bien, el pueblo de Israel no está condenado, como muchos piensan, o nosotros también, al aceptar la Torá de Hashem, en lo que nos va aplicando a nosotros, no está condenado a la crueldad de la elección libre. ¿Sí? O sea, ¿por qué a la crueldad de la elección libre? Muchas gentes piensan de que la supuesta libertad que vive el mundo, ¿verdad? Es una libertad que se equipara a la felicidad, pero nada más alejado de la realidad. La gente piensa que la felicidad consiste en tener una buena carrera, tener unos buenos ingresos, o tener un buen nombre, una buena fama, o quizás tener un buen carro, tener una muy buena casa. Y todo eso pues es parte de la vida. No vamos a decir que no, todo eso es parte de la vida. Pero el error es cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fidelidad en estas cosas. Y sabemos que todas estas cosas se deterioran con el uso y no permanecen para siempre, ¿verdad? Entonces, generalmente el ser humano toma todas sus decisiones basadas en la consecución de bienes materiales, en todo aquello que piensa que le va a hacer feliz, en todo aquello que piensa que va a llenar ese vacío que hay en su corazón. Porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, siempre va a haber un vacío que vamos a querer llenar. Porque nosotros fuimos formados y diseñados para ser vasos, instrumentos que contengan la gloria de Dios, que contengan la majestad de Dios en nosotros, la esencia de Dios, ¿verdad? Fuimos diseñados para eso. Si nosotros no nos llenamos de Dios, de Hashem, siempre va a haber un vacío en nuestro corazón. Siempre va a haber ese vacío, siempre va a haber esa búsqueda, siempre va a haber esa sed por algo, esa sed por querer algo, por querer obtener algo, como si eso fuera a llenar ese vacío en nosotros. Entonces, cuando estamos sin Dios, pues hacemos elecciones libremente, pensando que somos libres, pero nada más alejado de la realidad. Entonces, por eso decimos que el pueblo de Israel no está condenado a esa crueldad de la elección libre, es decir, sin una orientación, sin una guía, ¿cierto? El pueblo de Israel y todos los que nos hemos acercado por medio del Mesías al Eterno, estamos en este momento o tenemos una orientación y estamos alentados a optar por el descanso que resulta de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el cumplimiento de la palabra de la Torá. Cuando uno tiene que tomar decisiones que solo dependen de su propia luz, o sea, de la propia luz que tenemos sin ninguna orientación, pues obviamente vamos a tener que soportar solo los riesgos de la decisión tomada, ¿sí? En la vida todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿verdad? Y la mayoría de las veces
tomamos decisiones con esa propia luz que teníamos en nosotros mismos. Ese razonamiento de la lógica, ese razonamiento de querer llenar ese vacío, ese razonamiento de lo que yo pensaba que era bueno y que en realidad no era tan bueno como se pensaba. Entonces, esta es la idea que estamos tratando de definir en este momento para que entendamos que el estar bajo esa libre elección sin Dios verdaderamente nos lleva a tomar unos riesgos muy peligrosos, ¿verdad? A soportar riesgos de esas decisiones que tomamos cuando no tenemos esa luz que viene de Dios, sino una luz, pues, entre comillas luz, que realmente no es luz, pero que creemos que sí es luz, pero que es la capacidad que tenemos intelectual de tomar decisiones, porque así nos ha dotado con esa capacidad intelectual de tomar decisiones, pero el problema es de qué fuente estamos tomando esas decisiones, de nuestro propio razonamiento, de lo que pensamos que es bueno o malo, o de esa luz que viene de Hashem, ¿cierto? Por eso el profeta habla de que las personas, o muchas veces el mismo pueblo, lamentablemente, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos más que nunca, vemos como a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Ve? Entonces, ellos todo el tiempo están tomando decisiones con base en eso que están pensando que es bueno, pero resulta que es malo. Bien, entonces la Torá no se puede tomar tampoco con la instrucción del Eterno como una ley impartida por un órgano legislativo casi, y digamos, impersonal que solo mira el bien común, pero que no tiene ninguna relación personal con uno. Por ejemplo, no podemos tomar la Torá de esa manera. Y pongamos este ejemplo. Por ejemplo, el presidente de una nación, ¿sí? Todo el tiempo está sancionando leyes que le pasa el legislativo, en este caso el Congreso de cada nación, pasa unas leyes, las aprueban y entonces el presidente sanciona esas leyes, incluso da unos decretos reglamentarios de esa ley para mirar cómo se va a cumplir esa ley en la práctica. Una cosa es la sanción de la ley y otra cosa es el decreto reglamentario que dice cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de esa ley. Bien, el presidente está todos los días tomando decisiones o haciendo leyes, sancionando leyes para todo el pueblo, para todo ese país o esa nación. Pero de ahí a que el presidente tenga una relación personal con cada uno de nosotros o con cada uno de los ciudadanos de esa nación, pues no lo creo, ¿verdad? Eso no, al presidente cuando más lo vemos en televisión o lo escuchamos en la radio, lo vemos en los periódicos. Pero de ahí a que tengamos una relación personal con él, muy poquito, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser del círculo más cercano a él, familiar o de su círculo de trabajo. Pero de resto, la mayoría no tiene una relación personal con el presidente, caso contrario con el Eterno. Él sanciona leyes, da leyes para todo un pueblo o para toda la humanidad y a la vez, ¿verdad?, tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso de Hashem, que Él se manifiesta a todos y cada uno de sus criaturas, de sus seres creados, en este caso del ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Hashem no da leyes y luego, bien, se retrae y sigue con lo suyo y se olvida no, Él siempre da esas leyes, pero a su vez se imparte a sí mismo a cada uno de nosotros. Entonces la Torá, ¿qué es la Torá? Es la instrucción de quien existe por sí mismo y no tiene límite. Por eso Él puede impartirse, por eso Él puede tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces no tiene límite, pero Él al determinar el bien común, Él mira el bien común, pero también entonces está mirando mi bien personal, el bien de cada uno, porque nos ama, ¿verdad? Entonces Hashem está totalmente comprometido con su pueblo, aconsejándolo y orientándolo permanentemente, como hace un padre con sus hijos.
Ahora bien, aquí vamos a entrar a detallar y con base pues en esto coloqué el nombre de esta enseñanza del día de hoy sobre la libertad, ¿verdad? Bien importante que entendamos lo que es la libertad. Vamos a primero mirar que la orientación, es decir, la guía, el consejo, la enseñanza y la libertad no se contradicen. En otras palabras, la Torá y la libertad no se contradicen, como tristemente fuimos enseñados, que la Torá es esclavitud, que la Torá o la ley de Dios es maldición, ¿sí? Que la Torá nos maldice, que la Torá nos limita, nos esclaviza. Y hoy vamos a definir y a mirar cómo todos estos aspectos son prácticos para nuestra vida. Entonces, la orientación o la instrucción o la Torá y la libertad no se contradicen. Bien, libertad sin orientación, la libertad sin orientación puede resultar en una invitación al caos. ¿Por qué? Porque la libertad no es libertinaje. La libertad no es hagamos lo que queramos. Eso no es libertad y es un concepto muy errado. Fuimos liberados de la ley, entonces ya podemos hacer lo que queramos, de ninguna manera. Y muchos creyentes, lamentablemente, confunden la libertad con algo que se conoce como anominalismo, es decir, falta de ley. Anomía, falta de ley. Entonces, lamentablemente hoy en día, y mayormente en los círculos cristianos, confunden libertad con la falta de ley y nada más alejado de la realidad. Incluso mire lo que nos dice Gálatas, el apóstol Shaul en Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, allí el apóstol Shaul nos está reconveniendo, nos está diciendo, sí, ustedes fueron llamados a la libertad, pero ojo, no usen la libertad como una ocasión para la carne. Entonces hay limitaciones en cuanto a la carne, ¿verdad? Hay restricciones en cuanto a la carne. Primera de Pedro 2:16 también nos dice, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Hashem, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Cambiamos simplemente de amo. Cambiamos de amo, ¿cierto? Un amo era un tirano, era un dictador, pero el nuevo amo nos da esa libertad, ¿verdad? Nos da una libertad para elegir, pero él nos orienta, ¿verdad? Él nos da la opción a nosotros de que podamos escogerle a él, ¿sí? Como cuando aquel siervo era liberado, recuerdan en la Torá, el siervo que llegaban los 7 años, Shemitah, se liberaban a los siervos y él, si él quería, podía escoger seguir sirviéndole a ese amo. Entonces, si él escogía seguirle sirviendo, pues de su voluntad, entonces venía ese amo y le daba la oreja como una señal de que él había escogido seguirle sirviendo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a, digamos, a aprender un poco de lo que es la ley del espíritu de vida, que muy poco se habla de esto, ¿cierto? Todo el tiempo sí, estamos hablando de la Torá, de la Torá, de la Torá, de la ley de Dios, de la ley de Dios. Y maravilloso, porque nosotros no conocíamos mucho de la ley de Dios, ¿cierto? Nuestro conocimiento se centraba más que todo en el Nuevo Testamento, conocido así, o Pacto Renovado, y pues todos esos libros los estudiábamos, los devorábamos al derecho y al revés, pero muy poco teníamos de Torá, ¿cierto? Entonces, por eso era necesario conocer los fundamentos de la Torá. Pero hoy vamos a conocer algo sobre la aplicación de esa Torá en nuestra vida
cómo aplicar, cómo poder nosotros llegar al cumplimiento de aquellos mandamientos que nos aplican a nosotros y que cada día el Espíritu de vida nos está llevando a obedecer, ¿sí? Cómo nosotros podemos ganar esa batalla que hay entre la carne y entre el Espíritu, porque hay dos fuerzas dentro de nosotros que se oponen, ¿cierto? Para que no hagamos lo que queramos. Entonces, hoy vamos a conocer algo sobre ese término, la ley del espíritu de vida. Recordando, como nos dice el apóstol Pablo, que ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra, sino bajo el régimen del espíritu. Es decir, ya no somos gobernados por la letra, porque la letra, siendo débil por la carne, ¿verdad?, no podía llevarnos a, digamos, a sujetar la carne como tal. Pero hay una ley mayor, que es la ley del espíritu de vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay dos leyes, ¿no?, que gobiernan, digamos, en el campo físico, que son la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos dice, nos muestra que todo objeto que sube, pues cae, ¿no? Bien. ¿Cómo vencer esa ley? ¿Cómo vencer esa ley? ¿Sí? Para que todo lo que suba no caiga, sino que se sostenga. Entonces debemos seguir una ley mayor, que es la ley de la dinámica, de la termodinámica, que es una ley que sostiene al objeto, la sostiene en el aire, ¿verdad? Pero para eso se necesita entonces estar bajo una nueva ley, ¿verdad?, que sostenga a ese elemento en el aire. De igual manera, en nosotros hay una ley, en nuestros miembros, como muy bien lo dice el apóstol Pablo, que mora en nosotros, es la ley del pecado. Es una ley, está ahí en nuestros miembros. Y cuando uno lee Romanos capítulo 7, a profundidad, uno ve la lucha que tenía el mismo apóstol Pablo, que es la lucha que también tenemos todos nosotros hoy en día, ¿sí? Con nuestra mente queremos hacer muchas cosas, nos deleitamos en la ley de Dios, nos deleitamos en la lectura, nos deleitamos en la interpretación, nos deleitamos en la enseñanza, pero cuando vamos a ir a la práctica, tristemente fracasamos, tristemente no podemos cumplir, tristemente no podemos sujetarnos. Entonces, con la mente servimos a Dios, pero con la carne servimos al pecado, ¿verdad? Es una lucha que hay en todos los creyentes. Esto no es de una sola persona, esto es de todos los creyentes. Por ejemplo, en la mañana uno quisiera levantarse bien temprano a orar, ¿sí? Pero viene el sueño y nos puede, ¿sí? Viene el sueñito y entonces me volteo para otro lado, qué rico es dormir, al cuerpo le gusta dormir, a la carne le gusta dormir, hacer perecita, ¿verdad? Y terminamos vencidos, pero quisiéramos levantarnos y orar, y ¿sí?, en nuestra mente lo quisiéramos hacer. Hay esa lucha siempre. Quisiéramos estar en el estudio de la palabra, estar en la enseñanza, pero se presentó que me llamó alguien, o fulano me hizo una invitación, o la película, o la novela, en fin, todas estas cosas que agradan o que satisfacen a la carne. Y miremos que aquí no estamos hablando de pecados, sino de satisfacciones, de cosas que le gustan al cuerpo, a la carne, ¿no? Bien, entonces la ley del espíritu de vida, ¿cuál es el papel de la ley del espíritu de vida? La ley del espíritu de vida viene a disipar con la luz, con su luz, la oscuridad, ¿sí?, que recubría la creación en los primeros instantes de su devenir. La Torá de vida es la mano del Padre conduciendo al niño, al infante en sus primeros pasos, o aconsejando al adolescente en sus primeras experiencias más allá de la casa paterna. ¿Sí? El Eterno, como les decía ahora, no es aquel que sanciona las leyes y listo, y se olvida del mundo entero. Él sanciona las leyes, unas instrucciones, pero Él acompaña. Esto es el espíritu de vida. Él acompaña, Él orienta, Él guía, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces allí vemos esa analogía de que hay una ley mayor,
para vencer una ley se necesita una ley mayor. En este caso, la ley del Espíritu de vida en el Mesías es la que nos libra de esa ley que habita en nuestros miembros y pues nos lleva a la muerte. Nosotros en las naciones estábamos alejados, obviamente, de la presencia de Hashem, estábamos alejados del Eterno y por lo tanto vivíamos en un caos absoluto, ¿sí? Y es por ello que fuimos acercados a Él por medio del Mesías. Pero ya no para seguir viviendo en una supuesta libertad, que como vimos no era libertad, sino más bien libertinaje, porque en realidad vivíamos era en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la carne que nos llevaba cautivos por medio de los deseos y pasiones de la carne, ¿cierto? Entonces, al estar alejados de la presencia del Eterno, al vivir alejados del Eterno, es vivir en un caos absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu de vida cuando llega a nosotros? Empieza a ordenar ese caos. Así como al principio la tierra estaba desordenada y vacía, así estábamos nosotros, desordenados y totalmente vacíos. Entonces viene el Espíritu de vida que se movía sobre la faz de las aguas y empieza ¿qué? A crear, empieza a recrear. Viene la luz, esa primera luz que viene a nuestro espíritu, a nuestro ser y nos despierta de esa muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, somos despertados, esa luz del principio entra en nosotros y nos empieza a dar entendimiento, a dar comprensión, nos empieza a guiar, ya no bajo nuestra propia luz, sino bajo esa luz del Espíritu de vida, empieza a recrear, ¿sí? Como dice Juan 8:36, dijo nuestro Mesías, así que si el Hijo os libertare, verdaderamente, seréis verdaderamente libres, porque Él es la luz. Como bien lo dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando el Hijo entonces nos libera, esa luz empieza a resplandecer en nuestros corazones, vamos pasando de la noche oscura a la claridad del día, la noche va avanzando, y a veces pasamos por momentos muy oscuros en nuestra vida, pero eso es parte del proceso, así que no te angusties, ¿sí? Porque eso es parte del proceso, así como la noche empieza y va avanzando, y a medida que va avanzando se va haciendo más y más oscuro, pero no te preocupes, no te angusties, persevera, porque esa oscuridad va a entrar en un pico donde va a empezar a ¿qué? A declinar, va a empezar a bajar, hasta que empieza ¿qué? A llegar la claridad del día. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, la palabra del Eterno, la palabra de vida, el Espíritu de vida, empieza a recrear nuestra vida, empieza a ordenar nuestro camino, a dar claridad en nuestra mente, a mostrar dónde estamos y hacia dónde vamos. El verso 1 del capítulo 4 sigue diciendo, que es la segunda parte, entonces, dice, la primera parte, ahora pues, oh Israel, oye, la segunda, los estatutos y decretos que yo os enseño a vosotros para cumplir. Entonces, aquí cito una frase de Ibn Ezra, uno de los comentaristas judíos, dice, lo esencial del estudio de la Torá es el cumplimiento de las misbot, o sea, de los mandamientos. Y pues esta idea ya había sido plasmada por los sabios de Israel que habían dicho en el Tratado de los Principios 1.17, Veloja Midrash Hu Yakar Eleja Masé, dice, el estudio interpretativo no es lo esencial, sino la acción. Y miren qué tan importante esto, porque lamentablemente también no solamente el pueblo judío, sino nosotros caímos en esta trampa de llevarlo todo a la interpretación y de quedarnos allí y muy bueno y todo muy intelectual y qué significa esto y qué significa aquello y nos quedamos ahí, ¿cierto? Interpretando, pero no avanzamos más de ahí. Es verdad que el estudio interpretativo
es bueno, pero si ese estudio no es llevado a la práctica, a la acción, de nada nos sirve, ¿verdad? Entonces, por eso muy bien dicen los sabios, Velo Hamidrash Hu Haikar el Ahamase, el estudio interpretativo no es lo esencial, es parte de ello, pero no es lo esencial, sino la acción. Es decir, un estudio sin acción no sirve, o sea, es incompleto. Por eso es que nosotros como creyentes del Mesías, como seguidores, discípulos del Mesías, que es la Torah viviente, no podemos ser discípulos solamente en teoría, no podemos quedarnos solamente en la teoría. La cultura de la Torah, la cultura que nos muestra la Escritura, no acompañada de una forma de vida activa, de un compromiso y un cumplimiento, está condenada a desaparecer, sirviendo, pues en el mejor de los casos, para engrosar los estantes de las bibliotecas o para engrosar simplemente un conocimiento muerto, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, que esto se nos meta en el corazón, se grabe en nuestro corazón. No podemos ser discípulos del Mesías de teoría, al menos que nosotros, o que las instrucciones que vamos cada día asimilando y grabando, a menos que se conviertan en una forma de vida activa. Que haya un compromiso y un cumplimiento en nosotros cada día. No se alcanza con saber, no alcanzamos con saber. Lo importante de esto es afianzarlo en el corazón, porque la fe o la fidelidad en el Eterno no es solo una teoría lógica y entendible, por cierto, pues percibida por una mente inteligente. Sabemos que el mundo está lleno de teólogos, ¿verdad? Hay cantidad de teólogos que fueron a universidades, tienen sus grados, se graduaron con honores y todo, doctores en una rama, doctores en la otra, en el ramo de la teología, pero si realmente no hay una práctica, si realmente eso no está acompañado de una práctica, eso no sirve de absolutamente para nada, ¿verdad? Entonces, esto debe estar bien sustentado por ese sentimiento, esa esencia profunda en el corazón, ¿verdad? Esa de estar comprometidos con el Eterno, de querer aprender, pero para poner en práctica, con la intención de que mi vida sea transformada, de que mi vida verdaderamente sea renovada, de que mi mente sea completamente renovada. Entonces, las leyes de la Torah o las instrucciones que nos da la Torah son normas de vida, constituyen un estilo de vida, un modelo de existencia ideal, perfecto y superior, cuya finalidad pues es guiar al hombre a lograr esa felicidad tan anhelada que les decía al principio que el hombre busca en otras cosas. Entonces, esa es la esencia de las leyes de la Torah, normas de vida, constitución de un estilo de vida, un modelo de existencia ideal, perfecto y superior, cuya finalidad es guiar al hombre a lograr esa felicidad en este mundo y, por supuesto, como resultado en el mundo venidero. Como muy bien dice el apóstol Shaul en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, aquí está hablando de la Tanaj, ¿cierto? De los libros de Moisés y de los profetas y de los demás escritos. Él aquí todavía no estaba hablando del Nuevo Testamento porque todavía no había sido escrito como lo tenemos hoy. Él está hablando, toda la escritura es inspirada por Hashem y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí vemos la finalidad, de que el hombre de Hashem, del Eterno, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí que la instrucción, las leyes de la Torah son normas de vida, ¿verdad? Para constituir un estilo de vida en nosotros, un modelo de existencia ideal y perfecto y superior, para guiarnos a lograr esa felicidad tan anhelada en este mundo y por consiguiente en el mundo venidero, o como se nos dice también en Romanos 2:13, porque no los oidores de la Torah son justos para con el Eterno, mas los hacedores de la Torah serán justificados. Entonces aquí vemos una vez más
concordancia esto con lo que dicen los sabios, que lo esencial no es el estudio interpretativo, sino la acción, ¿verdad? Que ese estudio interpretativo, ese estudio de la Torá nos lleve a ¿qué? A la acción, pero ahorita vamos a mirar cómo. Bien, Jacob 1:22 también dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces nos engañamos a nosotros pensando porque vamos a un culto, a un servicio, o porque escuchamos una enseñanza muy bonita, ya somos o estamos elevados, ¿cierto? Simplemente porque escuchamos. No, eso hay que llevarlo ¿a dónde? Bajarlo al corazón y ponerlo en práctica. Entonces ahí ya sí podemos estar completamente seguros que estamos llenando ese ideal perfecto de que es llevar una vida superior, una vida elevada. Ahora bien, aquí hay algo que tenemos que enfatizar y que tenemos que aprender. Porque inclusive cada día, yo creo que en nuestra vida nos enfrentamos con personas que vienen del cristianismo, de donde nosotros también venimos, pero que todavía están allí, y entonces la eterna discusión, el eterno debate, que la ley es para maldición, que la ley fue abolida, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en fin, ¿verdad? Ese mismo discurso donde lamentablemente se comete ese error de abolir la ley o la instrucción o la Torá del Eterno. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirles a estas personas o enseñarles o llevarlos a ese entendimiento es que el problema no es la ley de Dios. El problema no es la ley de Dios, como afirma el cristianismo, ¿verdad? Ya que la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es justa y buena. Podemos llevarlos a Romanos 7, 12, Romanos 7, 12 y 14. ¿Cierto? Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 7, para que entendamos de una vez por todas que el problema no es la ley de Dios. Mire lo que dice Romanos 7, 12. Romanos 7, 12 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y porque por él me mató. Eso dice el 11. Y el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, cuando nosotros estamos en la carne, es como cuando estamos en la carne pretendiendo cumplir la ley de Dios, es como si estuviéramos tratando de unir el agua con el aceite. Igualito, hermano, no se pueden unir. No se pueden unir. El agua y el aceite no se pueden unir, así como la carne y la ley de Dios no pueden unirse. Porque la carne, muy bien lo dice más adelante, no se sujeta a los designios de Dios. Por cuanto, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? Entonces es como tratar de sujetar o tratar de unir el agua con el aceite, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Hay dos problemas. Hay dos problemas aquí que tenemos que identificar. Cuando generalmente se va a hacer un estudio científico, primero, ¿qué es lo primero que se hace? Identificar el problema. Es lo primerito que uno debe hacer cuando hace un estudio científico o un estudio de una situación. Identificación del problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a identificar el problema acá o los problemas. Porque no es la ley de Dios. Entonces, si no es la ley de Dios, entonces, ¿qué es? Hay dos problemas que tenemos que identificar. El primero, la naturaleza carnal. Como dijo el apóstol Pablo, vendido al pecado. Y segundo, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿En dónde estamos ocupando nuestra mente? Segundo problema. Entonces, primero, naturaleza carnal.
somos vendidos al pecado. Y segundo, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿En dónde estamos ocupando nuestra mente? Bien, por un lado, el primero. Por un lado, yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, como lo acabamos de leer Romanos 7:14. Volvámoslo a leer. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Muy bien, la ley es buena, santa, justa, no hay problema con la ley de Dios, procede de Hashem, en el cual no hay mancha alguna, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Entonces allí vemos el primer problema, ahí lo identificamos. Soy carnal, vendido al pecado, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Primer problema. Pero, por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, en el hombre interior, en mi mente, en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿cierto? Pues por un lado, soy vendido al pecado, soy carnal, estoy sujeto a lo que diga mi cuerpo, a lo que diga mi carne, satisfacer los deseos de la carne. Pero por el otro lado, o me deleito en la ley de Dios en mi mente, pero no puedo cumplirla. ¿Cómo se resuelve o cómo resolver esta lucha sin fin, que pareciera sin fin, esta lucha que hay en nosotros y que nos lleva a tal estado de declarar, como declaró el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Esta es una lucha por la cual pasa todo creyente. Todo creyente pasa por esta lucha. Y si no está pasando por esta lucha, pues entonces allí habría que revisarse si verdaderamente esta persona ha recibido el Espíritu de Dios o no. Porque inmediatamente viene el Espíritu de Dios, empieza una lucha interna en nosotros. Porque cuando no teníamos el Espíritu del Eterno, pues estábamos gobernados bajo un solo sistema, bajo la ley del pecado, y seguíamos los deseos y los placeres de este mundo sin ningún problema, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu de Hashem, esa luz, como hablamos anteriormente, empieza a alumbrar y a mostrar esa oscuridad, entonces allí ya empieza una lucha, ¿verdad? Empieza una lucha, porque en mi mente me deleito en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, pero de otra ley en mis miembros, como que se despierta y entonces puedo ver claramente que hay una ley que se opone a hacer la voluntad de Hashem. Bien. Lo primero que tenemos que saber con respecto al primer interrogante es si realmente, hermanos, lo primero que tenemos que revisar, si realmente ha habido un arrepentimiento genuino, si hemos tenido un encuentro íntimo con Hashem, si hemos confesado al Eterno todos nuestros pecados. Pero no solamente eso, porque muchas personas han confesado sus pecados, han dado un paso al frente, pero siguen en la misma condición. Estamos hablando aquí de algo genuino que viene del resultado de haber tenido un encuentro con Dios. Y segundo, hemos sentido la necesidad de pedir perdón y ser perdonados. Hemos sentido como esa carga de culpabilidad en nosotros. Es una carga que nos es manifiesta por la luz de Dios que viene a alumbrar nuestra condición. Entonces en ese momento empezamos a sentir esa necesidad, esa carga, ese deseo de pedir perdón y ser perdonado. Si no es así, pues obviamente aún no tienes libertad y necesitamos clavar por ella. Pero si ya tuvimos ese encuentro, pero aún seguimos con la lucha entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu, entonces allí viene el segundo punto. Necesitamos adiestrar nuestra mente. Necesitamos darle un cambio de rumbo o de dirección. Miremos lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu
en las cosas del Espíritu. Entonces aquí tenemos que identificarnos, ¿verdad? ¿En qué está puesta nuestra mente? La mayor parte del tiempo. Estamos pensando en las cosas de la carne, en los deseos de la carne, en satisfacer de la carne, en darle rienda suelta a la carne, o realmente estamos poniendo nuestra mente en las cosas que son del Espíritu. Entonces, en donde ocupes tu mente, eso determinará tu condición. En donde ocupes tu mente, eso determinará tu condición. Si tu mente aún está puesta en las cosas que agradan a la carne, pues el resultado es que aún serás esclavo de la carne. No hay de otra. Pero si colocas tu mente en las cosas del Espíritu, entonces te puedo decir con toda seguridad que empezarás a experimentar la verdadera libertad. Y mire lo que dice Romanos 8:7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahí está la felicidad que tanto desea el ser humano. Allí está la felicidad y Hashem nos ha dado esas herramientas para tener esa felicidad posible aquí en la tierra. No tenemos que esperar al mundo venidero para obtener esa felicidad. La podemos obtener desde acá. Podemos tener esa vida, podemos tener esa paz. Y esto no depende de cosas materiales. Esto depende es donde estamos poniendo nuestra mente. Si nuestra mente está puesta en las cosas de este mundo, por supuesto que lo que vamos a recibir de este mundo es aflicción. Pero si nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu, en las cosas del Eterno, pues lo que va a haber en nosotros es vida y paz. Ahora, esto también es muy importante tenerlo presente porque si no nos vamos a decepcionar. Esto no es un proceso, hermanos, de la noche a la mañana. Debemos saber que esto no es un proceso de la noche a la mañana, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque todos hemos estado habituados a los designios de la carne, ¿verdad? Toda una vida habituados a los designios de la carne, toda una vida educados en los designios de la carne. Este mundo está todo, digamos, sujeto a los designios de la carne, por donde usted lo mire. Incluso hasta la espiritualidad de este mundo es sujeta a la carne, que no puede hacer transformaciones profundas, no puede hacer cambios, simplemente llevar una satisfacción momentánea. Eso tenemos que tenerlo muy presente para no decepcionarnos de esta carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Es un proceso, no es un proceso que hoy te acostaste y mañana amaneciste santo, ¿verdad? Que mañana amaneciste totalmente ya una persona completamente libre de todo pecado y ya, mejor dicho, no falta sino que venga el Eterno y te lleve como llevó a Enoc o como llevó al profeta Elías. Esto es un proceso, hermano, un proceso que va requiriendo tiempo. Por supuesto, Hashem puede cambiar y hacer a las personas de un momento a otro, puede transformar, pero ese no es el procedimiento general que Hashem lleva. Él quizás tenga, digamos, cosas específicas o particulares con algunas personas, pero aún así vemos cómo estas personas también tuvieron sus luchas. Por ejemplo, hablando del apóstol Pablo, hablando de Moisés, tuvieron que ser llevados al desierto también, tuvieron que pasar por procesos, ¿verdad? Entonces, para no decepcionarnos, no pensemos que esto es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero para que perseveremos, para que esto debemos conocerlo para entender que esto es un proceso que como dice el apóstol Pablo, que vamos siendo ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Esa es una carrera que tenemos por delante. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, verso 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Sí? Entonces, miremos que acá el Eterno nos da un buen ejemplo para que no pensemos que es que ya nos vamos a quitar las manchas como el leopardo, ¿no? Que tiene manchas, pero obviamente no se puede borrar sus manchas. Entonces, tampoco nosotros ahí hemos tenido toda una vida habituada a las costumbres en las naciones que cada uno ha crecido. Entonces,
lo más importante, que haya habido un encuentro personal con el Eterno. Lo más importante, que la voz de Hashem haya venido a nuestros corazones, nos haya despertado, que haya venido la luz del Mesías en nosotros y que el espíritu del Mesías esté en nosotros. Eso es lo más importante. Y a partir de ahí empieza un crecimiento. En otras palabras, podrás cambiar tus hábitos si aún sigues ocupando tu mente en las cosas de la carne. Esto es lo que el Eterno nos quiere decir acá en Jeremías 13:23. No está mal que el etíope tenga su piel morena, no está mal que el leopardo tenga sus manchas, para que no pensemos que es que el Eterno es racista, de ninguna manera. Él está dando un ejemplo acá, ¿cierto? Que si nosotros no ocupamos nuestra mente en las cosas del Eterno, pues no podremos cambiar nuestros hábitos. De ninguna manera. No los vamos a poder cambiar si aún seguimos ocupando nuestra mente en las cosas de la carne. Si aún preferimos ver una novela, una película, a escuchar o ver una enseñanza de la palabra del Eterno, si aún preferimos dormir un poquito antes de ocuparnos en la oración, si aún preferimos ocupar nuestra mente todo el tiempo en las noticias antes que en las promesas del Eterno, entonces déjame decirte que seguiremos habituados a nuestra mala inclinación, siendo gobernados por la carne y no por el espíritu. Y el resultado de esto, pues por supuesto, es muerte espiritual. ¿Y cómo se manifiesta esa muerte espiritual? Pues en forma de incertidumbre, en forma de desesperanza, en forma de angustia, en forma de depresión, falta de paz en tu corazón, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Segundo punto, ¿dónde ocupamos nuestra mente? ¿Dónde tenemos nuestra mente ocupada, hermanos? Y esto es algo que allí está la clave, parte de la victoria para nosotros, llevar una vida normal delante de Hashem. Porque lo anormal es llevar una vida en la carne. Eso es lo anormal, porque no fuimos creados para eso. Entonces, para ilustrártelo con un ejemplo, así como el cuerpo, como tu cuerpo y mi cuerpo, necesita ser alimentado, de igual forma el espíritu lo necesita. Si no alimentamos nuestro cuerpo, pues, ¿qué vamos a experimentar? Desnutrición, ¿verdad? No vamos a tener fuerza ni para levantarnos, no vamos a tener fuerza para nada. Si no alimentamos nuestro cuerpo con buenos alimentos. Si no alimentas tu espíritu, pues también seremos, ¿qué? Desnutridos espirituales. Entonces, alimentémonos, nutrámonos con lo que es del espíritu. Empecemos a cambiar hábitos lentamente. Estudiemos más la palabra de Dios. Escuchemos más enseñanzas de su palabra. Tengamos más comunión los unos con los otros. Vamos dejando aquellas amistades que nos llevan a satisfacer la carne. Pongámoslo a prueba. Pongámoslo nomás a prueba y vamos a ver cómo dentro de un tiempo nuestra vida empezará a experimentar esa verdadera libertad que nos trae gozo y paz. Entonces, tu responsabilidad, hermano, tu responsabilidad y la mía es regar la semilla. Regar la semilla que ya fue plantada en nosotros. En nosotros hay una semilla, la semilla plantada de la palabra de Dios. Esa luz que fue plantada en nosotros. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, no la responsabilidad de otro. No es la responsabilidad de mi esposa, no es la responsabilidad del maestro, ni siquiera es la responsabilidad del maestro, es mi propia responsabilidad. Regar la semilla que ya ha sido plantada en nuestros corazones. Y tampoco, esto también es muy importante hacerlo también notar, no te preocupes por el crecimiento, porque a veces también queremos crecer ya y ser gigantes espirituales, y ¿por qué no? No te preocupes. Nuestra responsabilidad es solamente regar. Dejémosle el crecimiento al que da el crecimiento, que es el Eterno. Él es el que da el crecimiento. Como dice, muy bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, del 6 al 7, dice:
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Eterno. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Hashem, que da el crecimiento. Entonces nuestra preocupación, nuestra responsabilidad es regar esa semilla que está en nosotros. Nuestra única preocupación entonces es ocupar nuestra mente permanentemente en las cosas del Espíritu y el crecimiento vendrá por sí solo. Si nosotros ocupamos la mente, si habitamos nuestra mente a las cosas del Espíritu, el crecimiento vendrá por sí solo. Y este es el proceso, hermano. Así como la planta, como cuando uno siembra una planta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regarla y de pronto ponerle abonito, ¿verdad? Pero el labrador no se da cuenta de su crecimiento. Si uno siembra un frijol y le echa su agüita y su riego, al otro día amaneció y cuando menos pensó, ya uno ve que está brotando de ese frijolito, está brotando, está saliendo tallito, está saliendo hojitas. El crecimiento lo da Dios. Pero nuestro deber es regarla. De igual manera, esa es nuestra responsabilidad. Y eso no lo va a hacer nadie por ti, hermano. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de regar esa semilla, de abonar esa semilla que está dentro de nosotros. Este es el proceso, así como la planta es regada y abonada y el labrador no se da cuenta de su crecimiento. O así como, por ejemplo, cuando alimentas tu cuerpo, ¿verdad? Uno alimenta el cuerpo, pero uno no se da cuenta qué pasa de ahí para adentro. Uno saborea muy rico el alimento, pasó por acá, bajó y de ahí uno no sabe nada. Simplemente eso se lo metió a la boca y de ahí no volvió uno a saber absolutamente nada. ¿Sí? Es de igual manera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando entra el alimento? Entonces la sangre, que es la vida, lleva todos los nutrientes de los alimentos a todas las partes de tu cuerpo. Y uno no se da cuenta de eso. Y esos alimentos son repartidos en todos los miembros de nuestro cuerpo. De igual manera, es el espíritu. Cuando te alimentas del alimento espiritual, el espíritu de vida se encargará de llevar los nutrientes espirituales a todo tu hombre interior. Y esto será lo que te da la fuerza para llevar una vida en victoria sobre la carne, las tentaciones y todo ataque que provenga de las huestes espirituales de maldad. Pero la decisión final, amado hermano, es tuya. No es del moré o el maestro. Ni siquiera es de Hashem, hermanos. Ni siquiera es la responsabilidad de Hashem, porque Él nos ha dado todas las herramientas para que tengamos vida. Todas. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 15, 19 y 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Ya nos está dando esa opción a nosotros, es nuestra responsabilidad. Aquí tenemos la libertad, aquí vemos la libertad que nos ha dado Hashem. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Hashem tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Entonces, hermanos, depende de nosotros, la decisión es de cada uno de nosotros. Depende de nosotros, la decisión es de cada uno de nosotros. Somos responsables de nuestra propia vida y de nuestro destino. Depende de la decisión que tomemos a quién vamos a alimentar de ahora en adelante. Humilde sugerencia, todos y para mí mismo,
es que escojas lo que es del espíritu de vida, para que tengas vida y vida en abundancia, como está escrito. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Amén y amén.